Cuando la marinería constitucionalista fue detenida en la base naval de Talcahuano y es trasladada a inicios del mes de septiembre a la cárcel de Concepción, Chacabuco 70, nos encontrábamos en lo que se podría llamar una situación de golpe de Estado inminente, cuyas consecuencias eran difíciles de prever. Los obreros y universitarios en las calles solidarizaban con nosotros y las esperanzas eran de que el golpe no ocurriera. A mí me tocó habitar la primera celda junto a otros 6 o 7 compañeros, que estaba a mano derecha del pasillo de la entrada. Proseguían 2 o 3 celdas, al fondo las duchas y los lavabos. Al otro extremo del pasillo, la celda de los castigados sin entrada de luz. Al entrar esa celda por primera vez me encontré en un rincón un palo de escobillón. Para mí el ajedrez era un juego desconocido, pero al ver a Antonio Ruiz, que dominaba ese juego, me llamaron la atención las figuras, por lo que se me ocurrió tallar a punta de cuchillo y formón un juego de ajedrez. Tallando este ajedrez combatí la angustia dentro del hacinamiento en que vivíamos. Ocurre el golpe de Estado y Chocolate, el mocito que nos trajo el café tardío, nos dice que permanezcamos juntitos para morir como hermanitos. Desde la reja de entrada observamos que la policía uniformada se había tomado la cárcel. Nuestro destino no estaba claro. Horas más tarde fuimos visitados por una delegación de alto rango del servicio de prisiones, la cual en el patio pequeño nos informó que el gobierno había sido derrocado y que teníamos que someternos a los acontecimientos, advirtiéndonos de todo con olor a marxismo estaba siendo reprimido. Posteriormente fuimos encerrados sin derecho a patio y vinieron los bandos y la música clásica en las transmisiones. El miedo se apoderó de nuestros cuerpos y almas. Recuerdo las noches en que llegaba el oficial de gendarmería. Al escuchar la apertura de las rejas, estábamos preparados. Siempre había uno de guardia, uno despierto. ¿Se acuerdan? El horror de las golpizas nocturnas a los castigados en el pasillo, de las duchas con agua fría que cortaba el cráneo, de los cortados en las celdas de castigo a los cuales les aplicaban sal con ají en las heridas para combatir la angustia, tortura psicológica. Fuimos los que recibieron a los primeros prisioneros políticos al inicio de la dictadura. No recuerdo el día, la semana, el mes, cuando nos trasladan a la parte posterior de la cárcel para incomunicar a los primeros condenados a muerte. Eran los miembros del Partido Comunista de la región de Lota: Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera, Danilo González, Vladimir Araneda. Con el golpe, el personal de gendarmería fue cambiado. El oficial, grandote, de los ojos saltones, fue el que nos comentó la muerte de los 4. En el fusilamiento se fueron tranquilos. Lo que sí recuerdo es que estuve en la celda que habitaba después de que los mataron y encontré en el centro de ella una cajetilla de cigarrillos marca Lucky Strike y las colillas apagadas en el piso. Al parecer, el último deseo. Era como el 12 de octubre de 1973 y mi madre, para sorpresa mía, me dice que mi padre necesita verme y me solicitaba que fuera a visitarlo a la cárcel de Concepción. Me sorprendió porque mi padre me había mandado a decir con mi madre que no fuera a visitarlo y que tratara de mantenerme lo menos posible en la calle porque lo más probable es que me iban a volver a detener.
porque el 17 de septiembre fui detenido en Lota y estuve durante 4 días detenido en la comisaría de Lota, en el Estadio Regional de Concepción y en la base naval de Talcahuano, en donde fui torturado. A mis 16 años lo único que se me pedía en los interrogatorios y durante las torturas era que dijera dónde estaba mi padre. Yo sabía dónde está. El 16 de septiembre lo había ido a ver a Camilo Lavarría en Coronel, donde él se encontraba en la casa de unos compañeros escondidos. Y él me había pedido que lo fuera a ver para solicitarme que me fuera junto con él fuera de la región, porque lo más probable es que me iban a detener por haberle manejado la camioneta que usaba como gerente general de Naracar. Me pidió que me mantuviera en la casa, que saliera lo menos posible mientras él estaba detenido, porque sabía que nuevamente me podían detener. Por eso me sorprendió, y es así como el 14 de octubre, día domingo, una semana antes que lo mataran, lo fui a visitar junto con mi madre a la cárcel de Concepción. Y no puedo negar, iba con temor de que me detuvieran a la entrada, creo que mi madre también, y creo que mi padre también estaba preocupado cuando entré a visitarlo. Llevaba prácticamente casi un mes sin verlo y ahí lo encontré, pese a sus preocupaciones, pese a que estaba delgado, pese a que le habían salido bastantes canas, lo encontré entero. Lo encontré siempre con sus convicciones, con su hidalguía que siempre los caracterizaba, muy entero. Me abrazó y me llevó hacia un lado. Y en ese momento me dijo: hijo, lo que vamos a conversar acá no quiero que se lo transmita a tu madre porque no quiero preocuparla. Y me dijo: yo estoy convencido que me van a matar. Y por eso te pedí que vinieras, porque tu hermano mayor está preso, había sido detenido el 22 de septiembre y se encontraba en el estadio regional o en la isla Quiriquina. Y por eso mi padre me dice: quien tendrá que asumir el rol del hombre de la casa eres tú. Vas a tener que cuidar del resto de tu hermano, ayudar a tu madre, y si es necesario tendrás que dejar de estudiar para trabajar. Yo tenía 16 años y por lo tanto lo que me acababa de decir me llenaba de preocupación, de miedo, de susto. Después estuvimos conversando temas allá junto con mi madre, preguntando por el resto de mis hermanos, y siempre con su hidalguía, con su fortaleza, con su alegría que él siempre emanaba, echando bromas. Y esa fue la última vez que lo vi. Era difícil, no era fácil ir a la cárcel de visita. Había que pasar, ellos, obviamente, el Estado, ¿cierto? Los gendarmes en este caso, sospechaban de todos los que íbamos de visita, por lo tanto, la entrada era muy desagradable porque te revisaban, te tocaban, era muy, muy, muy desagradable. Tienen que pensar que esto fue en los 80, o sea, esto de tocar a las niñas o de tocar a los jóvenes o a las mujeres sin permiso, era algo común. A nadie siquiera se le ocurría que eso podía ser una violación de tus derechos. O sea, nosotros íbamos dispuesta a que realmente se nos humillara y se nos tocara de manera inadecuada, ¿cierto? Por el puro hecho de querer visitar a nuestros compañeros. Era parte de nuestro compromiso, era parte de nuestra lucha, el no dejarlos solos, el estar ahí en las fechas importantes. Ellos también, aunque estaban privados de libertad, ellos también seguían luchando. Por ejemplo, nosotros como mujeres comunistas era muy lindo cuando íbamos el 5 de septiembre para el Día de la Muchacha Comunista, íbamos a la cárcel y los compañeros de la cárcel nos tenían regalos. Nos hacían aritos, nos hacían pequeños pendientes como artesanales de hueso, con el logo, ¿cierto?, de la juventud, o con el copihuito que identifica a la juventud comunista. Era una manera de mantenerlos a ellos totalmente vigentes en nuestra lucha.
Yo no supe de la inmolación de mi papá hasta el día siguiente. Al día siguiente supe yo, el día 12. De hecho, que me llevaron a la cárcel, me llevaron por esa razón. Me acuerdo que en la entrada había un portón, abrieron ese portón y el furgón entró. Y adentro lo bajaban a uno y lo pasaban como a la guardia interna, que le llamaban. Y en la guardia interna te hacían desnudarte completo, te anotaban si tenías cicatrices, si tenías algún tatuaje, me imagino yo, para poder ellos saber que si cuando tú sales te salgas igual. Pero en la cárcel sí hicieron cosas, de hecho hacían allanamientos y cuando nos echaban para afuera de la celda nos agarraban a palo. De hecho un día tuvimos una pequeña pelea con los gendarmes por esa misma razón, que nos anduvimos agarrando con los compañeros presos políticos con ellos. Varios quedaron castigados. Bueno, cuando yo llegué a la cárcel me mandan a la celda de incomunicación. Celda no tenía nada, en realidad era un baño que tenía una taza de baño, un lavamanos, que no era blanco, la cuestión es que era como café lleno de óxido, la misma pasaba con la taza del baño, un urinario que tenía en la orilla, y ahí tenía que dormir, abajo. Sucio, hediondo, ¿cuánto se llama? Chinche, pulga, bien asqueroso en realidad. Y ahí después me pasaron a la sala a esperar para que vinieran los curas para levantarme la incomunicación. Cuando yo llegué a la cárcel, me pasaron en libre plática, por así llamarlo, porque así se llama, libre plática, y yo pasé a la celda. Y a la celda me fueron a dejar a la celda, a la galería 5. Y en la galería 5 me recibieron los compañeros, los presos políticos que estaban ahí. Y ahí me llevaron para arriba, me dieron comida, me dieron café, conversamos. Y ahí yo recién me destiraron a una celda los cabros, y yo ahí recién pude descansar y pensar. No te miento, yo lloré muchos días. ¿Cuántos? No sé en realidad, porque no me preocupé de contarles tampoco, pero casi todos los días lloraba yo por mi viejo, mi mamá, mi hermana, el cariño que él nos tenía y el cariño que nosotros le teníamos a él, porque mi viejo nunca fue castigador, nunca nos golpeó, pensando. Para él era mi compañero de pieza, pues de celda. A él le contaba yo. Y yo le decía, muchas veces, Simplicio, me cuesta creer que mi papá esté muerto. Porque mi papá era una persona de 50 años, vivo, una larga vida por delante, que de repente, por mi culpa quizás, hizo lo que hizo. Él me decía, tranquilo, compañero, me decía, levántese ánimo, olvídese, las cosas ya pasaron, hay que seguir viviendo, tenemos una larga lucha por delante, tratando de a uno levantarle el ánimo, de sacarlo de ese enfoque que uno tenía, esa pena o dolor. En realidad se buscó la forma de que ninguno de los compañeros estuviera desocupado durante el día, porque el hecho de estar desocupado te da más espacio a que tú te amargaras, de que tú pensaras, de que te deprimieras. Después, por ejemplo, que llegué a la cárcel, como había organización, se hacían dentro de la cárcel huelgas de hambre, se hacían cierre de galería. Cierre de galería era como que nos tomamos la galería y la cerrábamos, no dejábamos entrar a nadie. Manifestaciones, de repente cantábamos para el aniversario del MIR, para el aniversario del Frente, para el aniversario del Partido Comunista, para el aniversario de la Jota, cantábamos himnos, los himnos de las respectivas organizaciones.
Era el año 85-86, cuando mi hermano Gastón estaba clandestino y yo estaba preso en la cárcel de Chacabuco. En algún momento, a través de correos que iban y pasaban por distintas personas en papelitos de cigarrillo, nos pusimos de acuerdo en hacer algo juntos. Él me iba a enviar sus dibujos, yo estaba escribiendo poesía e íbamos a sacar eso con íbamos a inventar un nombre. Y yo lo iba a imprimir porque me había llegado un dinero de compañeros de Europa. Luego vino la muerte de Gastón en septiembre del 86, y ahí decido sacar ese libro de todas formas y asumiendo entonces la identidad y las autorías. Me pongo a trabajar en la cárcel de Chacabuco, ocupé con otros compañeros 2 celdas, la 17 y la 12, y empiezo a trabajar, a hacer el montaje en papeles transparentes de los dibujos con los poemas. Y bueno, obviamente había que esconderlos. Después, en algún momento del 87, ya estaba el libro que habíamos hecho con Bruno Serrano de literatura alternativa y con obviamente otras complicidades, y preparamos el lanzamiento. Cuando fui a pedir permiso al alcaide, me pidió que si le podía firmar un libro, algo así como que ese libro iba a constituir para él una suerte como de pasaporte de buena conducta. Era un tipo que había sido mucho más decente que otros, pero también el contexto los marcaba, tenían más cuidado, ya no éramos subversivos, teníamos nombre. Antes no teníamos nombres, teníamos el calificativo. Y así se preparó el lanzamiento en el patio de Chacabuco 70, donde estaba esa araucaria, que era algo muy, muy diferenciador en medio de un patio de baldosas con bancas y con vigilantes que estaban en las esquinas armados y que obviamente miraban toda la visita. Por escritura pública de fecha 15 de diciembre de 1988, otorgada ante el Notario Público de Santiago, doña Graciela Varas Arriaza, suplente del titular, don Camilo Valenzuela Riveros, el Fisco de Chile, Ministerio de Justicia, representado por don Luis Aníbal Manríquez Reyes, casado, abogado, ambos con domicilio en Santiago, calle Compañía 1111, vendió, cedió y transfirió a Inmobiliaria y Constructora de Viviendas Económicas Jardín Alto Limitada, para quien compraron, aceptaron y adquirieron don Antonio Mansur Apara, casado, contador, y don Felipe Larraín Aspillaga, casado, ingeniero civil, todos domiciliados en calle Domingo Santa María, número 2797 de Santiago, el inmueble ubicado en la ciudad de Concepción, que corresponde a sitios y edificios de la cárcel y presidio ubicado entre las calles de Chacabuco, Ignacio Serrano y avenida Víctor Lamas, con las cuales limita por el norte, este y sur respectivamente, y al oeste con calle sin nombre. Esta propiedad mide 63 metros 60 centímetros de frente a la calle Chacabuco y 112 metros 50 centímetros en su fondo hacia la avenida Víctor Lamas. El precio de venta fue la suma de 210 millones de pesos, pagados en la forma expresada en la escritura. Después que la dictadura vende la cárcel de Concepción, pasan un par de años para que ésta se convierta en un supermercado, el cual tuvo distintos nombres durante los 90. En 2023, a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar, Unimark es propiedad del holding SMU, el cual es controlado por Álvaro Sayé, dueño del diario La Tercera. Cuando se cumplan 100 años del golpe de Estado, ¿qué será de Chacabuco 70? ¿Qué será de la memoria? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? Habrá ganado un viaje a
Panamá o a Carro Vega quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada, se le habrá